esta respuesta del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, al gobierno estadounidense. Ustedes violan derechos humanos al financiar guerras en otros países. El gobierno de Estados Unidos no está acostumbrado a respetar las soberanías de los pueblos. Esto lo señaló el día de ayer el presidente de la República en una dura crítica al gobierno estadounidense. Se refirió: ayer, por ejemplo, el Departamento de Estado sacó una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos, y ellos situándose como los jueces del mundo. Nosotros somos respetuosos con ellos y ellos deberían ser respetuosos con nosotros. Nosotros no les decimos: ¿y por qué tiene a un candidato, Donald Trump, hostigándolo en los juzgados? ¿Y por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra? Esto último, pues sí, en referencia a este financiamiento de conflictos internacionales del que ya nos daba cuenta Héctor Vadillo, esta aprobación, y solamente estamos hablando de la más reciente, de un monto de 95 mil millones de dólares para seguir financiando la guerra en Ucrania, la masacre de Israel en Gaza y ahora incluso también animando una guerra allá en China, pues está precisamente armando, está financiando a Taiwán para un eventual enfrentamiento con China. Pues ahí está esta crítica, decíamos, que hizo el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano a Estados Unidos. Otros temas que López Obrador cuestionó son la falta de libertad de expresión allá en Estados Unidos, las represiones y la desatención a las juventudes estadounidenses. De manera textual, señaló López Obrador: ¿y por qué no liberas al periodista Julian Assange, que lo tienes encarcelado injustamente? ¿Y por qué no atiendes a los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por la adicción a las drogas, al fentanilo? ¿Y por qué reprimes, maltratas a los migrantes? Pues sí, son preguntas que bien tendría que responder Estados Unidos antes de emitir estos juicios en contra de lo que hacen otros gobiernos en el mundo. Solamente, pues, señalar que Julian Assange, este periodista y activista, defensor de derechos humanos, defensor del derecho a la información y a la libertad de prensa, está siendo perseguido por el gobierno estadounidense porque para ellos cometió un delito. ¿Cuál delito? El de mostrar con documentos fehacientes, incluso de carácter audiovisual, masacres realizadas por Estados Unidos, violaciones a derechos humanos, crímenes de guerra, espionaje, prácticas ilegales, no solo además por parte de Estados Unidos, sino por otros gobiernos de Europa. Eso es lo que no le perdonan a Julian Assange y que está siendo perseguido por haber revelado esa información que nadie ha podido desacreditar. Que alguien en algún momento dijera: no, es que fue información falsa, se le hizo un daño moral al gobierno de Estados Unidos porque ha resultado que lo que se reveló era una mentira. Para nada. Ahí están los documentos, están, decíamos, incluso aquellos de carácter audiovisual, crímenes financieros también que se han cometido y que pues nadie ha podido decir que no son ciertos. Y eso es lo que le ha costado a Julian Assange esta persecución por parte de Estados Unidos. Y con respecto de los jóvenes, pues sí, ¿cómo es posible que en Estados Unidos tengan este nivel de consumo tan importante? Pues, ¿qué está pasando allá en Estados Unidos con esta sociedad estadounidense que requiere de tales cantidades de drogas y que, decíamos, ahora que estudiantes, pues, que se manifiestan, que participan en política, que se manifiestan incluso pues de manera pacífica, pues resulta que son perseguidos también? Habría que generar algún tipo de extrañamiento al gobierno estadounidense por la detención de 133 estudiantes que en efecto fueron liberados después, pero se trata de una acción de represión contra estudiantes que protestaban por la guerra allá en Gaza. Y sin hablar ya, pues prácticamente de los migrantes que son recibidos, decíamos, ya en una situación de bastante vulnerabilidad y se vulneran más los propios derechos. Recordar cuántas familias allí en Estados Unidos han sido separadas
llegan las familias migrantes juntas a Estados Unidos, los padres los llevan a determinado lugar, a los hijos menores de edad, de entre 6 y 12 años, los llevan a otros lugares y después resulta que no los encuentran, resulta que pasa mucho tiempo para que la familia pueda reunirse. Imaginemos el dolor, el drama que representa pues para estos integrantes de estas familias la separación y que no sepan unos nada de los otros durante tanto tiempo. Pues si esto no es violación a los derechos humanos, entonces ¿qué es violación a los derechos humanos? Entonces, ¿de qué nos habla Estados Unidos? ¿Qué autoridad moral tiene como para calificar lo que se hace en otras partes del planeta? En ese sentido, la respuesta de López Obrador al Departamento de Estado no se limitó a señalar esas violaciones graves a derechos humanos que se cometen en suelo estadounidense o en otras regiones con financiamiento del gobierno de ese país, sino también a desenmascarar su arrogancia hegemónica. Ello luego de que se emitiera decíamos, este informe, el Country Reports on Human Rights Practices, México, que hace eco de las narrativas impulsadas por los gobiernos opositores o por los gobiernos del propio PAN aquí y del PRI en México, pues acusa, por ejemplo, al gobierno de México de atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues sí, prácticamente decíamos, este informe se presenta, todo parece indicar en el propio contexto del proceso electoral para tratar de sumar en estas voces a la causa que enarbola el PAN y que enarbola también el PRI, lo que queda del propio PRD. Asimismo, López Obrador recordó que grupos opositores a su gobierno han sido financiados desde el Departamento de Estado estadounidense y como ejemplo citó el caso de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. De manera textual señaló López Obrador: no olviden que este instituto para promover la corrupción de Claudio X está financiado por el gobierno de Estados Unidos y lo hemos denunciado aquí y lo vamos a seguir haciendo. Imagínense financiar una supuesta organización no gubernamental que está dedicada por entero a enfrentar a un gobierno legal, legítimamente constituido. Esto es algo muy parecido a la subversión, nada más que son dos enfoques distintos y hay que entender las cosas como son. Es decir, el presidente de la República pues señaló, se trata del gobierno estadounidense, más bien financiando a una organización que participa en política, que tiene fines políticos y que pues está siendo financiada por Estados Unidos. Hay que recordar que incluso pues esto es algo que prohíbe la propia Constitución mexicana. No pueden los partidos políticos ni ninguna otra organización que busque incidir en la política mexicana ser financiada por gobierno extranjero. En ese sentido, pues es claro también el objetivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Estos trabajos que lo que buscan en realidad es restaurar al PAN en la presidencia de la República y decíamos pues con dinero incluso también financiado por Estados Unidos. El presidente de la República dijo que la injerencia constante del gobierno estadounidense se explica porque, y citamos de manera textual, en Estados Unidos tienen un sistema político en donde al interior del mismo gobierno hay posturas distintas, contrapuestas, y hay que tenerles paciencia porque una cosa es lo que dice el Departamento de Estado, otra cosa es lo que dicen y hacen las agencias, la CIA o la DEA, por ejemplo. Otra cosa es lo que hace el Departamento de Justicia. Otra cosa es lo que deciden en la propia Casa Blanca. Y otra cosa es lo que deciden en el Congreso. Agregó que el informe de este Departamento de Estado, y citamos de manera textual, se contradice con lo que nosotros estamos haciendo en coordinación con la Casa Blanca, en el tema migratorio, por ejemplo. Y así fue cuando la toma o el asalto a nuestra embajada en Ecuador. Primero se pronuncia el Departamento de Estado con un comunicado ambiguo, porque tienen trato seguramente con el gobierno de Ecuador, posiblemente de cooperación militar, como era el Plan Colombia, como era el Plan Mérida. Por eso sacan ese comunicado tibio, ambiguo. Sin embargo, cuando enviamos material a la Casa Blanca para que lo viera el presidente Joseph Biden, que probablemente no estaba bien informado sobre el asunto, pues ya cambian. Ya hay una postura más consecuente. Pero no hay un gobierno monolítico y así son las democracias y hay que entenderlo.
Pues me parece que una manera de suavizar finalmente después las cosas del propio presidente mexicano ante esta crítica dura que hizo al propio gobierno estadounidense por problemas que ellos tienen, que no resuelven y que están buscando culpables en otras latitudes del planeta.